Errors of Dogs and Skin, y revisar la revista llena de pediatría y la revista Sistema de Nutrición. Autora de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y más de 80 capítulos de libros y materiales educativos. La verdad es que es un honor para nosotros tenerla aquí y le agradecemos esta presentación que va a realizar a continuación. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación al comité organizador y realmente estoy súper maravillada por las dos conferencias que hubo previo a esta presentación espectacular. Bueno, yo voy a ser un poco más práctica porque me tocó hablar sobre la dieta materna durante la lactancia materna, así que no voy a aterrizar de todo esto maravilloso que les contaron como expositora. Y bueno, los temas que vamos a hablar es la fundamentación de la lactancia materna, que ya la parte de los prematuros y bueno, lo que hablaron recientemente la colega, fue fantástico, pero yo lo voy a dirigir más que nada a cuáles son los requerimientos nutricionales en relación a la persona que está entregando lactancia materna. No voy a hablar sobre cuando no son no gestantes, porque ahí sí que no sé mucho, pero debe ser muy parecido en relación a los manejos nutricionales. ¿Cuál es la importancia de los ácidos grasos esenciales? ¿Qué importancia tienen algunos micronutrientes como vitaminas, la vitamina B12 o el calcio o la vitamina D en relación a todo el proceso de lactancia materna? Aquí está mi declaración de conflicto de interés. Yo solamente tengo ahí. La composición, creo que me faltó uno. ¿Cuál es para atrás? El de arriba. El de más arriba. Ahí. En relación a los fundamentos, bueno, ya se habló claramente al principio, pero yo creo que uno tiene que recordar lo que dice la OMS, que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses y tratar de que se prolongue lo máximo posible, incluyendo posteriormente los 6 meses todo lo que es la alimentación no láctea, y ya sabemos que los fundamentos de la leche materna son amplios. Yo creo que no hay nada que se le compare realmente, pero creo que en este momento, por todo lo que se habló recientemente de la microbiota, por todo lo que se habló de este proceso de la epigenética, yo creo que uno tiene que considerar que la lactancia materna va mucho más allá de lo que aporta como tal, como leche materna. Entonces, pienso que esto a la larga no es la primera generación, sino la segunda, la tercera generación, que es la que se beneficia realmente con este proceso de lactancia materna. Bueno, y las ventajas ya cognitivas en cuanto al desarrollo del niño, ya eso ha sido ampliamente visto en toda la primera conferencia. ¿Cuáles son los factores que pueden influir en la composición de la leche materna, o principalmente hoy en día en la producción, en todos los procesos? Materno, de todas maneras, está la edad, la etnia, y aquí entran todo lo que es cultural, la nutrición, por supuesto, de esa mujer y el estado nutricional. En relación al niño, el peso de nacimiento, el estado nutricional, como vimos los prematuros, y va a depender también en qué percentil nace, y el género. Hay diferencias en cuanto a género, cómo va a ser esta cantidad de leche que requiere este recién nacido. Y fisiológico, por supuesto, todo lo que es la etapa de la lactancia materna, o sea, el inicio, el seguir, continuar, el proceso de alimentación, el lugar de lactancia, la tranquilidad con la cual se entrega, todo, hay muchos otros factores que pueden influir en cuanto a esta leche materna. Desde el punto de vista de cuál es la composición, yo solamente acá es para llamar la atención en cuanto al calostro, que ya se ha hablado mucho, y de la leche madura, yo solamente puse estos dos, no puse la transición porque es muy parecida, un poquito menos que la leche madura, pero más que nada para mostrar en relación a los aportes de energía, vemos acá que el calostro tiene un poco menos de energía de lo que es la leche madura, pero se diferencia a que tiene mayor cantidad de proteína. O sea, ese es el punto de inflexión que tiene el calostro estos primeros días de alimentación en el recién nacido. Y lo otro que anoté, bueno, yo trabajo en enfermedades metabólicas,
y ustedes saben que desde hace mucho tiempo me dedico a eso, y usamos la leche materna nosotros en niños diagnosticados en el periodo neonatal, ya sea con fenilketonuria, con jarabe de arce, dependiendo de cuál es el estado metabólico de ese niño, y nos interesa saber cuál es la composición. Y si ustedes ven el calostro, tiene mayor cantidad de aminoácidos, por supuesto, porque tiene mayor cantidad de proteínas. Pero posteriormente la leche madura hace que esta cantidad de aminoácidos disminuya, y eso hace posible que nosotros podamos combinar la leche materna en los niños con alguna enfermedad metabólica, combinado, por supuesto, con estas fórmulas especiales que se le entregan. Ahora, si nos vamos derechamente a los requerimientos nutricionales, y esto me pareció a mí muy interesante en relación a los diferentes macronutrientes, micronutrientes y lactancia materna y gestación, que uno siempre tiene la idea que en el proceso de gestación los requerimientos nutricionales son mucho más altos que en los periodos de lactancia, pero este esquema que fue realizado por el Grupo de España muestra que realmente los requerimientos nutricionales son mucho mayores en el periodo de lactancia que en el periodo de gestación. Y hay ciertos nutrientes que se destacan, como la energía, que no es tanto, pero sí es un poco más de lo que ocurre en el proceso de gestación, y lo mismo pasa con aportes de proteínas. Entonces ya tenemos una diferencia en cuanto a cuáles son los requerimientos en los procesos de gestación y lactancia, y por supuesto algunos nutrientes específicos que vamos a ir hablando posteriormente. Si lo vemos desde el punto de vista exclusivamente energético, tenemos que ver que la producción de leche ya se mencionó, pero en promedio, esto fue hecho en promedio por varios estudios, los primeros 6 meses se generan entre 600 a 800 ml al día, y esta producción baja posteriormente en los meses siguientes a unos 600 ml por día, y se sabe y se ha estimado que más o menos producir 100 ml de leche significa gastar 70 calorías. Eso es como más o menos estimado. Y si uno establece 1 litro, significa 700 calorías. Por eso se ha establecido que el extra de energía en una mujer lactante fluctúa entre 300, como lo mencionaba recientemente la expositora anterior, pero puede llegar hasta 500 calorías al día. Ese es más o menos el rango de energía extra que habría que entregar. Se sabe que la pérdida de peso los primeros 6 meses son de 800 gramos cada mes, y el aporte de energía va a fluctuar entre 2.300, 2.500 calorías, y si yo tengo gemelar, esto aumenta en un rango, pero tampoco extremadamente elevado. Si uno lo ve, es más o menos los 300, 500 calorías que se da solamente por un niño. No se recomiendan dietas, y eso es algo que tienen que tener en cuenta, considerando que la población en Chile, las mujeres, el 80% de las mujeres tiene sobrepeso o obesidad. Por lo tanto, las mujeres gestantes, las mujeres que van a lactar, van a partir ya con un sobrepeso, y uno tiende muchas veces a hacer dietas muy restrictivas. Y se ha observado que dietas bajo 1.500 calorías va a disminuir la producción de leche, pero también va a provocar cansancio en esa mujer porque no va a tener la suficiente cantidad de energía, porque la está gastando en hacer esta producción de leche. Por lo tanto, uno tiene que tener claro que las dietas no pueden ser muy restrictivas, y tiene que incentivar alimentación sana y saludable, según frutas, verduras, muchas legumbres que tienen alto contenido en fibras y bajo aporte energético, son ricos en proteínas, y por supuesto tomar lácteos y estimular el ejercicio. O sea, eso es lo único que nos va a permitir a nosotros poder decir, vamos a lograr llegar al peso inicial con el cual estaba esta mujer al momento de embarazarse. Y esto es más que nada para mostrarles un estudio que se hizo en Polonia, en la cual se evaluó los diferentes parámetros en estas mujeres que estaban lactando el peso, la talla, el índice de masa corporal, la composición de grasa, la composición de masa muscular, y se evaluó esto en el primer mes de lactancia, a los 3 meses y a los 6 meses, y lo que ellos pudieron encontrar, que lo único que hubo diferencia significativa en cuanto a la evolución del estado nutricional de estas mujeres, considerando que eran mujeres normales en estado nutricional, que recibieron la alimentación acorde a la etapa en que estaban, solamente hubo una pérdida de peso, y esta fue significativa. Por supuesto, esto también está evaluado a nivel del índice de masa corporal. O sea, lo único que cambia en esto es el peso corporal de esta mujer
en sí, que es lo único que hace la diferencia significativa. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir en cuanto al aporte de proteína? Y estos son lo que se ha calculado en relación a las recomendaciones de la RDA, en la cual se basaron los cálculos en aporte de proteína entregado por la leche, gramos de proteína día, el nitrógeno no proteico proveniente de la leche humana, la salida total del nitrógeno que lleva esta leche humana, y en base a eso evaluaron todas estas variables en el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto, sexto mes, y llegaron a la conclusión que era un requerimiento alrededor de 21 gramos de proteína extra que se requería durante los procesos de lactancia. Que hay diferencia en el primer mes al sexto mes, en por lo menos 10 gramos, y por eso se llega a establecer más o menos entre 15 a 20 gramos de proteína extra que debería recibir esta mujer lactante. Ahora, ¿qué es importante tener en consideración? Que las recomendaciones de la RDA están establecidas de 1.3 gramos por kilo peso día, pero uno puede considerar lo que se entrega normalmente, que se recomienda para la población adulta, de 0.8 gramos de proteína por kilo peso día, y sumarle a esto los 21 gramos, o si estamos en etapas ya posteriores, 10 a 12 gramos al día de proteína. ¿Qué es lo que se vio en este estudio en el cual hicieron este seguimiento de pacientes lactando durante el primer mes, tercer mes y sexto mes? Que sí hubo una disminución del aporte de proteína, que es lo que vimos nosotros entre el calostro y la leche final, en la cual hubo una disminución, y esta disminución del aporte proteico fue significativo. Ahora, ¿qué es lo que rescatan acá? Es que estas proteínas son absolutamente de alto valor biológico y van a procesos directamente anabólicos, y no influye en cuanto a las necesidades nutricionales de ese niño. Pero sí ya está absolutamente claro que ocurre en este tiempo de los primeros 6 meses el proceso de transición. Si nosotros vamos a los lípidos, y yo creo que los lípidos es algo que muchas veces nos provoca un efecto adverso, porque decimos que es grasa, vamos a engordar, pero tenemos que tener claro que cumplen una función importantísima en todo lo que signifique aporte de energía. La mujer, durante el proceso de embarazo, todo usa principalmente lípidos como fuente de energía, para dejar libre el uso de glucosa y aminoácidos al feto. O sea, ese es su objetivo. Ella está gastando las reservas de grasas que tiene, que se depositan en ciertos sectores específicos, para poder ella usar esa fuente de energía. El colesterol materno, que es usado por el feto para síntesis celular, o sea, tampoco tiene un efecto adverso en este caso, sino que es muy importante, porque sabemos que cumple funciones vitales el colesterol en la formación no solamente de membranas celulares, sino que también de ciertas hormonas. Los ácidos grasos libres son metabolizados a nivel hígado y transformados en cuerpos cetónicos como fuente de energía alternativa para el feto en caso de que se requieran energías extra. Y se considera más o menos un aporte del 30%, que es lo que todos sabemos, de aporte de lípidos en relación a la composición total de las calorías. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Es tener un equilibrio entre la familia de los omega 6 y de los omega 3. Sabemos que la familia de los omega 6 son los aceites en general, y la familia de los omega 3 son provenientes principalmente del alfa-linolénico, que algunos aceites lo tienen, como la soya o la canola, o las nueces, las almendras, pero si yo quiero tener ácidos grasos esenciales como el EPA, el DHA, uno prefiere que sean preformados y provienen principalmente de alimentos de origen marino, como el pescado o los marinos. ¿Por qué es tan importante? Y yo creo que todos los que estamos presentes acá lo sabemos, y yo creo que nos han inculcado de que es vital, aunque todavía no se sabe exactamente cuáles son los requerimientos que debería de entregarse a la mujer, tanto embarazada como lactante. Sí sabemos que el ácido docosahexaenoico, el DHA, es importante en la estructura cerebral. Cubre más o menos el 40% de los ácidos grasos en formación de las estructuras cerebrales,
Y de la retina, principalmente del anteojillo, también de los bastones, un 40%. Y es precursor, y esto ya en etapas posteriores, de prostaglandina, inhibe la agregación calcárea, o sea, tiene un efecto antitromboembólico, y por supuesto en todos los procesos inflamatorios. Pero también sabemos que el alfa-linolénico, que es un ácido graso proveniente de ciertos aceites, como ya les mostraba, puede sintetizar a nivel de peroxisoma DHA, pero es a una velocidad muy baja. Por eso necesitamos recibirlo vía exógena. O sea, no llegamos a cubrir las necesidades nutricionales de este ácido graso esencial solamente a través de la síntesis del alfa-linolénico. Y esto en sí sabemos, si estamos pensando en lactancia materna, tenemos que tener claro de que tiene que haber una fuente que entregue este ácido graso para que sea traspasado a través de la leche materna. Solamente para recordar, y no para confundir, pero para que tengan claro por qué hay que establecer una relación muy clara en cuanto a los aportes de los omega 6 y de los omega 3, porque la síntesis que yo les decía que ocurre en peroxisoma, tanto del doposa pentanoico como el doposa hexanoico, que son de la familia de los omega 3, usan la misma vía, las mismas enzimas. Pero acá esta enzima, que es la 6-desaturasa, es absolutamente dependiente de la cantidad de ácido linoleico. Es dependiente. Eso significa, si yo consumo mayor cantidad de aceite que contengan ácido linoleico, todo esto va a tender a síntesis para este lado de la familia de omega 6 y va a dejar de sintetizar omega 3, que es de la familia del DHA. Entonces, por eso tengo que tener un equilibrio entre esta familia y esta familia. Se habla de una razón 5:1. Ese es más o menos el equilibrio que uno debería tener. Ahora, ¿por qué es tan importante el DHA? Porque en la gradiente placentaria crece este traspaso del DHA al feto el tercer trimestre. Y es ahí cuando deberíamos estar seguros de que esa mujer esté recibiendo un aporte alto de DHA. Y al momento del nacimiento, estos niños usan todo este DHA para la síntesis de estas nuevas membranas, como ya vimos a nivel del sistema nervioso central y a nivel de retina, principalmente de los bastoncitos. Ahora, ¿dónde tenemos riesgo? Y recientemente ustedes lo vieron, los prematuros con peso de nacimiento bajo 1500 tienen mayor riesgo porque nacen con cantidades menores, pero requieren mayor requerimientos de DHA, y por eso es vital. Y una de las cosas que yo me acuerdo del doctor Ricardo Guagüe, no sé si ustedes se acuerdan de él, pero él fue uno de los primeros que investigó el uso y la importancia del DHA en recién nacidos, principalmente en prematuros. Y de ahí nació toda la línea de la suplementación con este ácido graso de las fórmulas para prematuros. Se recomienda, y esto es algo que está establecido no como una recomendación general, sino como una propuesta de recomendación, de 200 miligramos de DHA en la mujer embarazada, que se ha considerado que con 2 porciones de pescado es suficiente. Y la leche materna tiene aportes de DHA muy variables. El calostro tiene un porcentaje un poco más alto, 0.5% del total de la grasa. En cambio, la leche madura, esto baja a 0.25. Solamente para mostrarle que es por la cual yo aprendí con el doctor Ricardo Guagüe por qué era tan importante el uso del DHA y que los bastoncitos tuviesen la cantidad suficiente de DHA, porque esta es la maduración que va ocurriendo de la visión del niño en el tiempo, en la medida que va evolucionando en meses. Y se sabe que cuando hay una baja cantidad de DHA, la capacidad de responder a estímulos visuales es 5 segundos más lenta que la población de niños que tienen DHA dentro de los rangos de normalidad. Entonces, eso es algo que es absolutamente demostrado y lo hizo el doctor Guagüe, y por eso en este momento uno tiene que evaluar y considerar esta suplementación. Ahora, ¿qué es lo que ha tomado claro el Ministerio de Salud? Es que la fórmula para embarazar aporta
DHA, y se sabe que con 3 tazas de leche, un poco más, uno puede cumplir con estos requerimientos de 200 miligramos de DHA al día. Ahora, si eso no ocurre, uno tiene que pensar en la suplementación, ya sea con fórmula o con DHA en cápsula, o pensando en mujeres vegetarianas que no aceptan el aceite de pescado, también hay DHA proveniente de algas. Lo que sí se sabe que en el proceso en útero, para la mujer gestante, la razón entre DHA y araquidónico tiene que ser mucho más alto el DHA, y por eso es tan importante tener esta suplementación en el proceso de gestación para poder dar este sustrato necesario para todo lo que es la síntesis del sistema nervioso central. Ahora, si es una lactante, que la madre está recibiendo DHA durante los procesos de lactancia, ya está recibiendo la cuota necesaria de este ácido graso esencial. Si no, hay que buscar fórmulas o suplementarlo con, en forma farmacológica el DHA, y hay diferentes formas de presentación. Y si no, después, en los periodos en que reciben ya alimentos sólidos, preocuparse de entregar alimentos que tengan DHA. Y yo siempre recomiendo el uso de cochayuyo. Cochayuyo es la primera fuente de DHA como aportador. ¿Por qué? Porque son los que realmente sintetizan este ácido graso. Los peces tienen DHA porque se alimentan de algas, pero los peces, los pescados, ya están pescados. Los pescados. Y los que vienen de videro son alimentados con otros pellets, no con algas marinas. Entonces, se ha visto que la cantidad de DHA que aportan esos peces o pescados de videro es mucho más baja de lo que uno obtiene de aquellos que viven en un hábitat natural. Entonces, también hay que tener en consideración esa parte. Y si no, de precursores, que son el alfa-linolénico. Yo puse esto acá, y no por hacer propaganda a nadie, pero es la única aceite que existe en Chile que contiene aceite de pescado con mezcla de aceites vegetales y que aporta, por 10 ml, aportan los requerimientos de DHA para un niño. Y esto es un estudio que se hizo hace un tiempo atrás, no es tan de ahora, pero es muy interesante. ¿Por qué? Porque se reunió 28 países en la cual se midió la cantidad de ácido, el DHA junto con el ácido linoleico en leche materna, y se evaluó posteriormente a ese mismo grupo, a los recién nacidos, a los niños que crecieron después de 8 años, le evaluaron el rendimiento intelectual en base a una prueba que se toma a los 8 años, que es la prueba PISA. Y sacaron una razón logarítmica entre la cantidad de DHA y ácido linoleico obtenida en la leche materna que recibieron estos niños. Y lo que ellos pudieron observar es que en la medida que esta relación logarítmica disminuía, aumentaba el puntaje de esta prueba. O sea, por lo tanto, en la medida que había mayor cantidad de DHA o un equilibrio entre DHA y ácido linoleico, había un mejor rendimiento. Y acá yo marqué, acá está Chile, con un rendimiento que no es tan bajo, pero estamos más bajos que los países asiáticos, donde tienen un mayor consumo de alimentos de origen animal. Ahora, ¿qué es lo que se concluye en este estudio? Y es algo que creo que tenemos que tomar mucha conciencia en relación a eso, que el nivel elevado de ácido linoleico proveniente de los aceites generalmente va a provocar tanto daño como que no tuviésemos suplementación de DHA. ¿Por qué? Porque va a haber esta competencia entre el DHA y la cantidad de ácido linoleico, y eso va a provocar una disminución mayor de este ácido graso esencial. Entonces tenemos que llegar a establecer una razón entre ácido linoleico y DHA más o menos 3:1. Es lo óptimo para un niño. Posteriormente uno puede tener los 5:1, pero uno tiene que ir evaluando siempre la cantidad de ácido linoleico que estamos entregando. Muchas veces uno dice, no, póngale aceite a la mamadera para poder darle mayor caloría, porque tiene el doble de energía de lo que tienen los hidratos de carbono, pero uno tiene que cuidar. Y en ese caso yo siempre recomiendo usar el DHA, estos aceites que contienen aceite de pescado, que van mezclados con ácido linoleico.
¿Qué pasa con la vitamina B12 y el embarazo? Y esto también nos hemos ido preocupando en el tiempo. Sabemos que la B12 cumple un rol importantísimo en la síntesis de DNA, pero también participa en la metilación de la síntesis de los glóbulos rojos. Y sabemos que una deficiencia de esta vitamina puede llevar a una anemia megaloblástica, también puede provocar alteraciones en una mielinización defectuosa del sistema nervioso central, pero principalmente altera el metabolismo de la metionina. ¿Cómo lo altera? Provocando aumento de ciertos sustratos como el ácido metilmalónico, aumento de la homocisteína, que es un efecto tromboembólico que tiene este sustrato, y también puede llevar un aumento del riesgo de aborto. Sabemos que la leche materna es muy baja en vitamina B12 y es dependiente de la cantidad que la madre tiene. Se sabe que si una madre maneja niveles deficientes bajo 148 picomoles por litro, ese niño va a nacer casi sin vitamina B12. Tienen valores marginales, va a nacer con una cierta cantidad que le puede durar los primeros meses de vida. Pero si esa mujer no se suplementa, esto puede provocar un efecto adverso en esta recién nacida. Esto lo puse porque me llamó mucho la atención. Esta es una revisión sistemática en la cual se evaluó la leche materna de mujeres omnívoras, vegetarianas, veganas, y se encontró que el valor nutritivo era exactamente igual. La única diferencia eran estos dos parámetros: ácidos grasos esenciales, donde se considera el DHA, y vitamina B12. Y que lo que se recomienda es que, dependiendo de cuáles son las tendencias de hábitos alimentarios, uno lo que tiene que considerar siempre es la suplementación. O sea, en esto no es prohibir, no seas vegana, no seas vegetariana, o haz este estilo de vida, no, sino que uno tiene que ir viendo y evaluando para poder evitar que ocurran estas deficiencias. Y lo otro que vi es que las mujeres vegetarianas y veganas son excluidas como donantes de bancos de leche humana, y básicamente por esta diferencia. Ahora, como yo escuché que habían leches que eran suplementadas, a lo mejor está pensado también es evaluar cuál es la cantidad de vitamina B12 o ácido graso esencial y a lo mejor lo suplementan, no sé. La doctora que es neonatóloga, que al principio seguramente sabe un poco más de eso, pero en sí, en esta publicación, que es un review, dice que no están consideradas dentro de los bancos de leche. Ahora, este es un estudio que yo siempre muestro y apareció hace muy poco. Ya reunieron a un mayor número de mujeres embarazadas con niveles de vitamina B12 más bajos y evaluaron no solamente los niveles de B12 en la madre, sino que también en el recién nacido, y evaluaron la cantidad de ácido metilmalónico y la cantidad de homocisteína en la madre y en el recién nacido. Si ustedes se fijan, en todos ellos tenían niveles bajos de vitamina B12, niveles elevados de ácido metilmalónico y niveles elevados de homocisteína. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque yo estoy relacionada con las enfermedades metabólicas. Y sabemos que cuando yo evalúo a un niño que tiene ácido metilmalónico elevado, yo siempre voy a sospechar de una acidemia metilmalónica. ¿Por qué? Porque esta acidemia metilmalónica lo que va a hacer, estar bloqueada esta vía metabólica acá, y va a haber aumento de este ácido orgánico, el ácido metilmalónico, que va a llevar a un compromiso grave de este recién nacido con acidosis metabólica, con hiperamonemia, un niño que va a dejar de alimentarse, que puede caer en coma y fallecer. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque la deficiencia de B12 remeda una enfermedad metabólica como esta, como la acidemia metilmalónica, ya que estos dos cofactores, el CBLA, CBLB, son dependientes de vitamina B12. Si yo no tengo vitamina B12 o tengo muy baja, se inactiva una de estas proteínas y inactiva esta mutasa, que es la que lleva esta vía catabólica en degradar estos 4 aminoácidos. Y eso me va a llevar a remedar una acidemia metilmalónica, pero que en este caso solamente se debe a la deficiencia de vitamina B12. Entonces, es importante evaluar cuál es el nivel de vitamina B12 de esa mujer lactando, sobre todo si yo estoy frente a una mujer vegetariana, una mujer vegana o una mujer muy selectiva,
o está en algún tratamiento específico. Tenemos que tener claro que tenemos que evitar el riesgo de hacer esta deficiencia. ¿Cuál es la forma de suplementar? Por supuesto, si estamos frente a un niño muy depletado, es inyectar 1 miligramo intramuscular y posteriormente suplementar a la mujer que está lactando con vitamina B12. Y eso es parte de eso. Ahora, la vitamina B12 podemos encontrarla de diferentes formas de presentación y vía oral tiene tal buena capacidad de absorción como si fuese inyectable. Así que eso es algo que se puede usar. Y usar siempre hidroxicobalamina, que es la indicación que tiene mejor absorción que la cianocobalamina. Los requerimientos de vitamina 12 en lactancia, bueno, todos sabemos que la fuente principal de B12 son las carnes, algo tienen los huevos y la leche, pero los requerimientos van a alrededor de 2 microgramos al día. En la lactancia esto se aumenta a 0.3, 0.4, ¿ya? Y por lo tanto, yo tendría que aumentar, si los requerimientos de vitamina para mujeres embarazadas es 2.4, los requerimientos reales van a ser 2.8 microgramos de vitamina B12. Si yo considero la suplementación solamente de lácteos y huevos, voy a tener 2/3 de la recomendación, solamente. Si yo incluyo carne, cubro los requerimientos, y este estudio que está acá, que ustedes no lo van a ver, los últimos de atrás, y por eso yo se los puse en grande, para mostrarles. Acá tenemos un estudio que evaluaron los niveles de vitamina B12 en omnívoros. Los flexitarianos es un término nuevo que apareció ahora, yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero son aquellos que dejan de comer carne o comen a veces carne, a veces pollo, ciertas veces comen pescado, pero comen prioritariamente vegetales, frutas y legumbres. Y tenemos también los vegetarianos, que pueden ser ovolácteos o lácteos, y los veganos. Y si ustedes se fijan acá cuáles son los niveles de vitamina B12, acá los vegetarianos no alcanzan a cubrir, si yo estoy hablando de una mujer lactando, que necesita 2.8, no alcanza a cubrir los requerimientos, y los veganos menos todavía. Entonces, en este sentido, cuando yo estoy frente a los flexitarianos, alcanzan a cubrir, pero cuando estoy frente a estas otras situaciones de mujeres que están lactando, tengo que tener cuidado y ver cómo yo voy a cubrir estos requerimientos de este mineral. En relación a la lactancia materna y el calcio, también es importante, y eso es algo que yo lo aprendí de la abuelita, dice, no se preocupe, que tome leche, es usted la que se va a desnutrir del calcio, ¿verdad? Eso es lo que nos decían, y es absolutamente la verdad. ¿Por qué? Porque la leche materna se regula homeostáticamente, independiente de lo que la mamá coma o no coma. Hay ciertos nutrientes que sí se requieren, que pueden pasar por la leche materna, como vimos la B12 o el DHA, pero en este caso el calcio se regula porque hay un proceso de mayor movilización desde el tejido óseo hacia la producción de leche. O sea, es la madre la que está entregando este calcio. Si es que ella no lo repone, puede quedar una deficiencia de calcio permanente. Y lo que se ha observado es que los primeros 6 meses hay una disminución de la densidad mineral ósea de la mujer lactando, un 5, un 10%, pero que posteriormente se recupera. Pero si esa mujer no es suplementada con los requerimientos reales que se requiere durante este proceso de lactancia, esto puede producir a largo plazo una osteopenia y posteriormente, con todo lo que aparece en la menopausia que aparezca una osteoporosis. Y principalmente las fuentes van a ser, por supuesto, los lácteos. ¿Por qué? Porque el calcio es un fosfato y eso lo hace altamente biodisponible. Hay ciertos vegetales que contienen calcio y que no tienen oxalato, por lo tanto, ese calcio sí se va a absorber. Pero hay ciertos alimentos que dicen que son muy ricos en calcio, como la almendra, pero el problema está en que son ricos en oxalato y ese calcio no se absorbe. Por lo tanto, no son fuentes de calcio. Así que si yo quiero suplementar con calcio a alguien que no consume lácteos, tiene que ser vía farmacológica, porque los otros alimentos no alcanzan a cubrir las necesidades nutricionales en una persona que está en lactancia. Y no olvidarse que los embarazos adolescentes están.
Y acá ya no es solamente qué es lo que nosotros vamos a hacer, sino que tenemos que proteger a esa mujer que está teniendo su mayor retención de calcio entre los 13, los 14 hasta los 15 años. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar el aporte de calcio por su etapa, pero también por el periodo de lactancia. Y lo otro, lo que yo les comentaba, que también hay un proceso de disminución que viene posteriormente en la vida, también eso puede llevar consecuencias si que nosotros no nutrimos adecuadamente a esta mujer durante el periodo de lactancia. Y una de las cosas que yo siempre recuerdo, yo me dediqué mucho a todo lo que era la alergia a la proteína de leche de vaca, principalmente a mujeres que estaban lactando, a su niño que tenía una alergia a la proteína de leche de vaca, y tuvimos que hacer todo un proceso de difusión para que a esa mujer que se le estaba quitando todos los lácteos para que pudiese alimentar a su hijo, fuese suplementada con dosis más altas de lo que correspondía, porque normalmente si uno ve cuáles son las recomendaciones acá, estamos hablando de 1000 miligramos al día, pero en las mujeres que están con alergia a la proteína de leche de vaca a su hijo, uno debería considerar un poco más porque este proceso dura más tiempo. ¿Ya? Entonces eso es parte importante que se tiene que considerar cuando estamos hablando de lactancia materna. Y lo otro es la vitamina D. Yo creo que esto ha sido como el boom, pero no el boom por moda, porque podría ser por moda, sino porque es una realidad. ¿Ya? En Chile, en estos momentos, existe una deficiencia de vitamina D a lo largo de todo nuestro país. Se pensaba que era porque vivíamos en la latitud 35, ahora ya se habla de la latitud 40, donde existe menos capacidad de obtención de rayos ultravioletas, que es donde nosotros vamos a captar esta vitamina D. Pero ya no es eso. Un estudio que se hizo en el INCA, donde se tomaron muestras no solamente del sur, sino que del centro y de Antofagasta, en todos los lugares se encontró que la población tenía un 80% de deficiencia de vitamina D. 80% de deficiencia de vitamina D en niveles que se consideran insuficientes o deficiencia, bajo 20 nanogramos por ml. Eso fue lo que se encontró. O sea, ya no dependemos de los rayos ultravioleta, sino que del tipo de alimentación que se recibe. Y sabemos que las principales fuentes de vitamina D son algunos alimentos del mar, el aceite de bacalao. No sé si se acuerdan que la abuelita y las mamás nos dieron aceite de bacalao y es malo, pero tenía su razón porque era la fuente de vitamina D. ¿Ya? Salmón, el atún, ya, el huevo y el queso tienen menor cantidad, o sea, no son fuente principal de vitamina D. ¿Qué es lo que dijo la encuesta? La ENS 2016-2017, mujeres entre 15 y 49 años se midió la 25-hidroxivitamina D y se encontró, fíjense ustedes acá en el histograma, si yo marco 30, que es el valor considerado suficiente, la gran mayoría de la población está deficiente. O sea, estamos hablando de mujeres en etapa fértil, en etapa de gestación y en etapa de lactancia. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que recientemente fue promulgada esta ley. La ley de modificación del reglamento sanitario, en la cual se va a exigir la fortificación de los lácteos y de las harinas, porque sería la primera vez en nuestro país que tenemos fortificación de vitamina D. Y lo que se está pidiendo es que sea fortificado con vitamina D3, cobre, calcio, que tienen mejor el proceso de absorción que el D2. ¿Ya? Y esto sí va a partir recién en el año 2024, así que todavía nos queda todo este año, y a mediados del próximo año recién vamos a poder decir, bueno, ya no suplementemos a nadie, pero ahora hay que preocuparse de suplementar. ¿Ya? ¿Por qué es importante la vitamina D en los lactantes? La leche materna es muy baja en vitamina D. Y las fórmulas de inicio que están suplementadas con vitamina D requieren el consumo de volúmenes muy grandes para cumplir con los requerimientos, por lo tanto no cumplimos con los requerimientos de vitamina D en los lactantes. Y por supuesto los dermatólogos nos dicen no hay que ponerse al sol, hay que ponerse bronceador, y todo eso va en contra de la captación de vitamina D que tenga los rayos ultravioleta. La recomendación
todos los que están acá saben que en lactante son 400 unidades en primer año, luego 600 en mayores, y esto es algo que está establecido, o sea, que está ya siendo parte de las recomendaciones, que en mayores de 2 años se debe dar 800 unidades internacionales como fármaco, porque por ahora no tenemos de dónde sacarlo en los alimentos. Y si hay deficiencia de bajo 20 nanogramos por ml, acá que esta es la recomendación de la OMS, hay que dar por 6 a 8 semanas 50.000 unidades, y posteriormente una dosis de mantención. Y esto es algo que yo les recomiendo: midan la vitamina D, mídanla, porque se van a encontrar con gente que circula por este mundo muy bien, con niveles de 5, con niveles de 10, y no les pasa nada. Pero cuando están en periodo de gestación o de lactancia, es cuando realmente se nota. Entonces, tienen que medir. Y como yo les decía, el ergocalciferol, que proviene de los vegetales, tiene, si yo lo comparo con el D3, tiene una menor absorción. Por eso se prefiere el colecalciferol. Y yo puse esto porque siempre hablo para las mujeres veganas, porque ellas no quieren tomar nada que provenga de los animales. Y se ha visto ya que este líquen, se llama líquen, es una planta específica, es un líquen, es un hongo, que sintetiza colecalciferol. Y eso está recientemente saliendo, y yo no sé si va a salir al mercado, pero está en estos momentos siendo evaluado para ser vendido. Y por último, el estado del zinc, que también es algo que nos preocupa, que los requerimientos nutricionales, no sé si se acuerdan, están casi el doble de lo que se requiere en el proceso de gestación. La mujer con lactancia requiere dosis más altas. ¿Por qué? Porque el zinc participa en más de 300 vías metabólicas. O sea, funciona en toda la parte inmunológica, funciona en todos los procesos antioxidantes, o sea, tiene una función muy importante, y se ha observado que durante la lactancia materna hay una disminución de la concentración de zinc en leche materna, a pesar de que aumenta la retención de zinc durante este periodo. O sea, hay una contradicción en cuanto a esto, y se ha visto que hay que dar una mayor ingesta de zinc durante estos procesos. Y la eficiencia de la absorción de zinc, como yo les decía, aumenta durante la lactancia, pero siempre va a estar modulada por los niveles. Si yo tengo ingestas muy bajas, voy a retener mayor cantidad de zinc, pero también va a estar asociado de la competencia de otros nutrientes que estén asociados a este oligoelemento. Sabemos que los fitatos cumplen un rol muy, muy dañino contra el proceso absortivo. Si yo estoy dando una dieta rica en fibra, con mucho avena o legumbre, tengo que tener en consideración que esos son ricos en fitatos que me pueden afectar la absorción del zinc. Entonces también hay que preocuparse de qué es lo que yo voy a entregar como fuente de zinc, y si es necesario uno debería de suplementar. Pero habitualmente uno evalúa y ve y compara, y no necesariamente se requiere de la suplementación, pero hay que estar evaluando cuál es el ingesta. Las contraindicaciones ya fueron nombradas, yo creo que eso lo sabemos. Los virus, el VIH y este otro virus que es de la leucemia, pero yo más que nada en enfermedades metabólicas, la galactosemia y el déficit de transporte de glucosa, la lactosa, que es un transportador a nivel digestivo que está mutado, y que los niños no pueden probar la lactosa porque si no hacen diarrea de forma constante. Y la galactosemia provoca este daño hepático, posteriormente puede provocar muchas otras cosas como catarata o daños renales, pero en sí son, yo creo que las dos enfermedades metabólicas en las cuales está absolutamente contraindicada la lactancia materna. Y el resto nosotros la usamos en todo. Los fármacos, drogas, tóxicos, contraindicados en lactancia, la quimioterapia, la radioterapia, la droga, el alcohol, sabemos que cumplen una función absolutamente negativa, pero yo creo que todo eso es algo que tiene que ser manejado directamente por sus médicos. Y el tabaco, que sabemos que fumar no es solamente el tabaco que ingiere la mujer al fumar, sino que el ambiente que es donde está el niño, que es tóxico para ese niño. Pero también se ha visto que el tabaco cumple una función de disminuir la producción de leche. Entonces también hay que considerarlo no solamente como un efecto medioambiental para el niño que está lactando, sino que también va a disminuir la producción de leche.
¿Cuáles son las recomendaciones? De perogrullo. Alimentación sana y saludable. Sabemos que lo mejor es hacerle una alimentación lo más adecuada a sus condiciones, a su estado nutricional, a sus hábitos, a su cultura, adaptarle todo esto, ver cuáles son los nutrientes que podrían estar deficientes, pero la idea es que sea la alimentación natural la que cumpla con todos los aportes, no solamente para la madre, sino que para su hijo. Identificar y vigilar a las mujeres de alto riesgo. Y esto hay que poner ojo, lo que yo les decía, ya la tendencia a adoptar este estilo de vida de ser vegetariano, ser vegana, que tiene mucha más fuerza en las mujeres adolescentes sobre todo, hay que vigilar y ver y detectar, ¿ya? O sea, no es prohibir, sino que evaluar y detectar y aconsejar y guiar a estas mujeres para poder entregar una lactancia lo mejor posible durante todo el proceso que estuvo. Y eso es lo que yo les quería contar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta para terminar? Está Ivana ahora. Primero quiero agradecer, a viva voz, voy a agradecer la presencia de los brillantes profesores esta tarde y en especial la tuya, Verónica. Realmente para nosotros es un honor estar acá. Y preguntaste con la relación de omega 3 omega 6, ¿qué rol le asigna sobre omega 9? Porque de alguna manera en el vegano puntualmente esa relación omega 3, omega 6 a veces se ve tan extrema como 1 es a 20, claro, y queremos llevarlo a 1 a 3. Entonces, ¿tendría algún rol los omega 9 en esa relación? Amén de introducir a lo mejor aceites omega 3 como el omega que tú mencionabas. Sí. Mira, el omega 9 hasta ahora no ha sido estudiado cuál es el efecto o el equilibrio entre los tres tipos de familia. Pero en sí, yo te digo, o sea, si yo tengo un exceso de cualquiera de ellos en desmedro de los omega 3, sí van a influir por estas vías metabólicas donde se sintetizan. O sea, si yo estoy dando alfa-linolénico y quiero sintetizar DHA, pero aparte de eso estoy dando aceite vegetal, estoy dando mayor cantidad de omega 9, lo que estoy haciendo es que esta síntesis en los peroxisomas de DHA no ocurre. O sea, yo creo que si es que estoy pensando en alguien que no va a tomar aceite vegetal, o sea, eso es. Si tengo una persona que toma, no tengo ni un problema en dar la cantidad, sobre todo para los veganos que tienen un consumo mayor de, no de omega 3, porque omega 3 ellos no comen con chayuyo, deberían de comer con chayuyo. O sea, es la fuente, pero no tienen sal. Yo creo que todavía yo no he encontrado ni un artículo, a lo mejor va a aparecer algo posteriormente que se hable de los omega, de los omega 9, pero por ahora no tengo que ser. Ahí está otra pregunta. Una clase que hizo en la escuela, él hablaba de que estos aceites, lamentablemente, por el envase que trae, están expuestas a ultravioleta. Entonces, en teoría, es un buen aceite, pero rancio, porque por el efecto de la ultravioleta. Pero netamente por el envasado del aceite. Exactamente. O sea, yo yo te digo, yo lo uso siempre y realmente siempre he tenido cantidad suficiente de DHA. Nosotros medimos la cantidad de DHA y nunca hemos tenido ningún problema en cuanto a los aportes, porque yo trabajo con enfermedades metabólicas donde no consumen nada de origen animal excepto cochayuyo, pero no hemos tenido problemas. Yo creo que sí, una de las cosas que es lo mismo que se usa con el MST. El MST viene en frasco oscuro y lo que uno tiene que tener siempre los aceites en lugares donde no te dé la luz. Y eso es parte de la educación que uno entrega a la familia. O sea, cómprate estos aceites, pero siempre maneja en lugares que hay estos oscuros. Gracias. Aprovechando. Aprovechando que esté. Otra pregunta, en mujeres embarazadas que tienen depresión de vitamina B12, ¿qué puede administrar como una carga endovenosa?